Hola, hola. Quisiera que por favor me avisen si me están escuchando. Sí, ingeniero, se le escucha. Te escucho, ingeniero. Gracias, buenas tardes. Vamos a tratar de volver a la normalidad. Ojalá que se pueda. Bueno, nos quedamos con el tema del examen parcial. Como les voy a hacer conocer sus notas, quisiera saber si tienen alguna necesidad de aclaración del ejercicio del examen. Les doy la palabra. Ingeniero, Diga. ¿cómo estaba dividida la, la nota del examen, del parcial? ¿Qué quiere saber la ponderación? Sí, pero del parcial, o sea, del ejercicio. ¿Qué tiene el ejercicio? ¿Qué quiere saber del... Usted ha dicho que creo que cada inciso valía cierto porcentaje, ¿no? Claro, en realidad yo lo reviso todo lo que usted hubiera hecho, empezando por la recopilación de los datos de tabla, en fin, su ubicación respecto a los estados termodinámicos, lo que usted plantea como resolución del ejercicio, los resultados en sí, las gráficas que son muy importantes. Todo tiene valor, todo tiene valor. No sé de qué otra manera le puedo precisar la cosa. No, está bien, gracias. De todas maneras, yo después de la clase les voy a hacer conocer sus resultados, ¿no? Y usted se dará cuenta, pues, ¿no? Me imagino que ya lo deben haber revisado el ejercicio, ¿o no? ¿O hay algo en particular que quieran saber acerca de él? Yo les vuelvo a recalcar que todo tiene valor, todo lo que usted haga. Empezando por identificar de que con tales datos se trata de líquido subenfriado, con tales otros datos se trata de mezcla y cómo maneja los datos. Todo tiene valor. Entonces muchas veces puede ser que de repente tenga el examen aprobado, aunque no tenga, digamos, respuestas, porque lo que hizo antes como desarrollo tiene valor. Es decir, está bien encaminado el asunto en búsqueda de las respuestas. ¿Comprende? Sí, ingeniero. Bueno, en la medida en que vayan conociendo los resultados, se van a ir dando cuenta pues, del asunto, ¿no? Pero lo que más me interesa es que usted esté consciente de cómo debía resolver el ejercicio y por eso insisto en volver a preguntarle si tienen alguna duda que sea, que merezca que, que analicemos. Ninguna duda, ingeniero. Bueno, entonces cuando termine la clase yo me doy un tiempito y les voy a mandar un PDF con la planilla de notas, ¿de acuerdo? Mientras tanto, debemos recordar que nos atoramos en el desarrollo de la materia, este, hablando del sistema abierto que hemos denominado F, e insistiendo particularmente en el sistema F de una entrada y una salida. Porque vuelvo a decir lo que quizás ya dije antes, muchas máquinas
bombas, compresores, turbinas, etcétera, van a poder ser analizadas tratándolas como indica el modelo F, particularmente el modelo F de una entrada y una salida. Yo espero que ustedes en la parte práctica, la ayudantía, tengan la posibilidad de ir analizando estos distintos tipos de máquinas que yo acabo de mencionar. Y para concluir con el tema del sistema abierto en lo que corresponde a la primera ley, me voy a referir a este otro modelo de sistema abierto que lo vamos a identificar con estas siglas EFU, que significa modelo o sistema abierto de estado y flujo uniforme. O sea que la palabra clave está en la U, como antes en el otro sistema era la E final, estable. Este tipo de sistemas abiertos tienen dos características básicas, que a continuación las voy a referir. La primera característica es que en el volumen de control, o sea, adentro del sistema, de lo que es el límite hacia adentro, las variables, voy a anotar así, las variables son, como dice el título, son uniformes. ¿Y qué es lo que se entiende por uniformidad? Ahora paso a mostrarlo. Supongamos que este sea el sistema abierto, cuyos límites lo estoy representando con esta línea de trazos. Y sería bueno que usted lo tome esto como una regla para que cuando usted encierre el sistema que va a analizar, de hoy en más, lo encierre con una línea de trazos si constituye un sistema abierto o con una línea continua si el sistema resulta ser un sistema cerrado. Eso le da más claridad al análisis. Entonces, lo que estamos diciendo que en el volumen de control las variables son uniformes, es que en el interior, esto que estamos llamando volumen de control, del límite hacia adentro, en cualquier punto, fíjese los puntos que estoy marcando, las distintas variables tienen el mismo valor. Eso es lo que se califica como una variable uniforme. O si quieren uso el sinónimo de la palabra uniforme, indicando el término homogéneo, homogénea, variable homogénea, es decir, con el mismo valor cualquiera que sea su ubicación dentro del volumen de control. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Les pregunto, me interesa que alguien... ¿Puede volver a repetir esa parte, por favor? ¿Quiere que vuelva a repetir? Vuelvo a Por repetir. favor. Esto que estamos llamando volumen de control es en realidad el interior del sistema termodinámico, de lo que es la línea de trazo hacia adentro, si lo que está encerrado por la línea de trazos. Y lo que estoy diciendo es que como característica de este tipo de sistema abierto, las variables dentro del volumen de control son uniformes. Lo que quiere decir que en cualquier lugar, cualquier ubicación dentro del volumen de control, la variable tiene el mismo valor. Por ejemplo, si hablamos de presión y decimos que la presión es de 5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ese 5 vale en cualquier sitio siempre y cuando este sitio esté dentro del volumen de control. ¿Comprende? Es como cuando se ponen uniformes la gente, es decir, todos están vestidos de la misma forma, tienen la misma ropa.
Ese es el significado de uniforme. Pero a esto hay que añadir algo más. Si bien las variables son uniformes, pueden cambiar con el tiempo. Es decir, yo me refería antes a que la presión era de 5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, pero eso puede ser en este momento. Y más tarde, en lugar de ser 5, podrá ser 7, podrá ser 3, podrá ser 2, etcétera. En realidad, esta misma idea es la que usted maneja con los sistemas cerrados, ¿no? Porque usted considera que dentro de ese espacio que usted delimita como sistema termodinámico cerrado, está considerando de que las variables son uniformes, es decir, que la presión es la misma en cualquier lugar. ¿Entiende? Sí, ingeniero. Ya, entonces, como característica, vuelvo a recalcar hasta el cansancio para que usted lo vaya memorizando, porque de acuerdo con esto es que usted en el momento en que identifique que un sistema es abierto, deberá verificar sus particularidades para que usted sepa que lo va a tratar como si fuera F o como si fuera F. La segunda característica de este tipo de sistema termodinámico abierto, F, se refiere a las condiciones en el límite del sistema. Cuando digo el límite me refiero a ubicaciones como por ejemplo aquí o aquí o aquí. Se ve, ¿no? El punto que estoy marcando sobre la línea de trazos. Es decir, sitios que están ubicados sobre la superficie de control del sistema termodinámico, la superficie que limita al sistema termodinámico. Y entonces acá nos encontramos con una, digamos, coincidencia respecto del sistema F. Acá las variables, lo voy a poner así, usted sabrá leer las variables, además de ser uniformes, porque también son uniformes, son consideradas del mismo valor en toda la extensión de la superficie que limita al sistema, pero no cambian con el tiempo, es decir, son estables. ¿Se entiende? En este aspecto, en esta característica del sistema, hay coincidencia, repito, con el sistema F. Entonces, todo esto que estamos mencionando hace que las ecuaciones que se han desarrollado para los sistemas abiertos en general experimenten simplificaciones que las hagan más fácilmente aplicables. Entonces veamos qué es lo que ocurre con esas ecuaciones. Me refiero concretamente a la ecuación de continuidad que usted debe recordar que en el caso general del sistema abierto se expresa de esta forma. Es decir, leo lo que estoy escribiendo. La sumatoria de los flujos másicos de salida menos la sumatoria de los flujos másicos de entrada es igual al cambio que experimenta la masa del sistema por unidad de tiempo. Estoy anotando la ecuación de continuidad como una ecuación de rapidez o velocidad. Debemos recordar que el símbolo sumatoria existe porque estos sistemas pueden tener varias entradas de masa o varias salidas de masa, es decir, varios sitios sobre la superficie que limita el sistema por donde entra y o sale masa. Y entonces, en este caso particular, fíjese que
los flujos másicos de entrada, los flujos másicos de salida son valores que se determinan en el límite del sistema, por lo tanto, van a asumir esa condición de ser estables, es decir, son constantes o independientes del tiempo. Mientras que la masa del volumen de control, este valor que estoy flecheando, es un valor que corresponde al contenido del sistema y por lo tanto va a poder experimentar cambios como consecuencia de las entradas y o salidas de masa. Hay que recordar que estos cambios pueden provocar un incremento en la masa del volumen de control o un decremento en la masa del volumen de control. Por lo tanto, esta derivada, a diferencia del sistema F, ahora es un valor distinto de cero. Entonces, si yo quiero resolver esta ecuación diferencial, ecuación de rapidez, vuelvo a repetir, lo que tengo que hacer es separar las variables de esta ecuación diferencial, luego integrar, y eso resulta ser muy sencillo, porque, vuelvo a recalcar, los flujos másicos de entrada y los flujos másicos de salida son independientes del tiempo. Entonces, el resultado, si usted quiere, después lo hace con calma, me conduce a escribir que ya integrada la expresión matemática, voy a escribir bien, porque estaba escribiendo mal, me lleva a escribir esto, que la sumatoria de las masas que entran, ya ahora totalizadas para el tiempo que corresponda en el análisis, menos la sumatoria de las masas que salen, va a ser igual al cambio de masa que experimenta el volumen de control. En otras palabras, masa final menos masa inicial existente en el volumen de control. Quisiera saber si me están siguiendo con esto que estoy diciendo. Sí, ingeniero. Como ven, es una ecuación muy sencillita, pues, ¿no? Y usted debe darse cuenta que si lo que entra es más que lo que sale, entonces el delta que aparece en el segundo miembro de la ecuación va a ser un valor positivo. Eso acarrea que la masa final sea mayor que la masa inicial. Se produce un aumento de masa. Si fuera al revés, se produce una disminución de masa. Lo importante es que usted entienda de que en este tipo de sistemas termodinámicos se producen acumulaciones, en este caso particular de masa, pero también de energía, como vamos a ver enseguida, que pueden ser positivas o negativas, es decir, incrementos o decrementos en la cantidad contenida en el volumen de control. En lo que concierne a la primera ley, nuevamente nos encontramos con que el término que aparece de esta forma, y es cuestión de que usted repase la ecuación de la primera ley, también resulta ser un valor distinto de cero. Por eso decía yo recientemente que la energía del volumen de control, la energía contenida en el volumen de control, este E del volumen de control, también como consecuencia de los intercambios, ya sea de energía en forma de calor y o trabajo mecánico, o de energía como consecuencia de la entrada de masa y o salida de masa, pueden acarrear un aumento en la energía total del volumen de control o una disminución. Bueno, siendo este diferencial distinto de cero, o esta derivada distinta de cero, entonces, y procediendo a la separación de variables, la integración correspondiente de la ecuación general que tenemos para sistema abierto, entonces nos vamos a encontrar con una primera ley que se presenta de esta manera.
Fíjense que ahora aparece un cambio de energía total en el volumen de control, pero además vamos a tener como consecuencia, o mejor dicho, como origen o causa de este cambio, un probable intercambio de masa saliendo, pero también entrando. Entonces, nos encontramos con una ecuación de primera ley con esta presentación. ¿Lo ven? Acá se pone en claro lo que acabo de manifestar, de que este cambio de energía del volumen de control puede ser consecuencia de que hay intercambio de calor, de que hay intercambio de trabajo mecánico, de que hay masa saliendo o de que hay masa entrando. ¿Lo ve? Así de claro es. Entonces, esta no es una ecuación difícil como para no entender, digamos, fácilmente lo que expresa. Si usted contrasta esta ecuación para el sistema F con la ecuación que se tiene para el sistema F, usted notará que la diferencia se localiza en este término, porque en el sistema F este valor es 0, como este valor es 0. ¿Recuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan o no se acuerdan, después de un mes y tanto, de casi un mes y una semana de vacaciones, pues de repente ya hemos olvidado muchas cosas, ¿no? Bueno, preguntas sobre lo que estoy diciendo, a ver si nos vamos poniendo en órbita. Está claro, ingeniero. Ya, uno de los casos, digamos, más emblemáticos que se muestran en los textos de termodinámica para tener un ejemplo de este tipo de sistema abierto es este caso que ahora lo voy a poner de manifiesto a través de este gráfico. Considere que esta línea representa una tubería por la que está circulando un fluido con condiciones que se mantienen estables, como ser una línea de distribución de líquido que se va a envasar o de gas que se va a envasar. Por ejemplo, esto podría presentarse muy bien en las plantas de envasado de gas licuado. Y entonces de esta línea por la que circula este fluido en esas condiciones estabilizadas, o sea, constante en relación con el tiempo, se deriva otra línea que pasando a través de una válvula conecta con un recipiente que podrá eventualmente, en teoría, estar vacío, ¿no? Normalmente no está completamente vacío, ¿no? Seguramente que en las garrafas que se mandan a envasar todavía queda algo, pues, ¿no? Lo que no pudo consumir, porque de repente hasta le meten agua, ¿no? En el fondo para que pese y entonces lo que usted compra en realidad no son 10 kilos de gas licuado, sino menos, pues, ¿no? Porque después no sale. Bueno, entonces lo que se plantea como caso es que se abre la válvula y entonces el fluido comienza a ingresar a este recipiente y entonces llegará un momento en que el recipiente se llene. Esta palabra llenado, fíjese, tiene su significación en el sentido de que cuando el recipiente está lleno es porque ya no puede entrar más. ¿Y cuando no entra más fluido? Cuando la presión acá en el recipiente iguala a la presión que usted tiene en la línea. ¿Cierto? ¿Se entiende lo que digo? Sí, ingeniero. Entonces,
si queremos saber, por ejemplo, en este caso, dadas las condiciones del flujo que se tiene en la línea, así por acá, y nos preguntaran, bueno, qué cantidad en masa podrá ingresar a este recipiente, teniendo en cuenta que el recipiente tiene una cierta capacidad en volumen, ¿no? Volumen total. Y entonces la pregunta es, ¿cuánta masa puede entrar y de repente en qué condición final queda la masa? Como por ejemplo, podría traducirse esto a través de la pregunta, ¿qué temperatura final se tiene en el recipiente? No le digo la presión final, porque si la presión, si el recipiente se llena, estamos diciendo que la presión final va a ser igual a la presión que se tiene en la línea. ¿Me entiende? Entonces, lo que debemos hacer es prestar nuestra atención a lo que ocurre en el recipiente, pero para evitarnos problemas, entonces lo que vamos a hacer es involucrar a la válvula, que no va a afectar en nada al análisis, y elegir todo esto como volumen de control. Y entonces usted ya me puede decir, no le voy a preguntar si es un sistema abierto o cerrado, porque ya lo estoy diciendo, ¿no? Si es un volumen de control en un sistema abierto, pero lo que usted me puede decir es cuántas entradas tiene. Pregunto. Una. Uno, la válvula. Una, antes de la válvula, esto sería la entrada, una entrada. No tiene salida, por lo tanto es un sistema abierto que lo vamos a poder considerar como un sistema EFU porque en el límite la condición no cambia con la temperatura. ¿Ve? En E, esto que he marcado como E acá, las condiciones son constantes, pero en el volumen de control, lógicamente, no solamente va a cambiar la masa, sino también va a cambiar la energía, pues, ¿no? Tal como lo tenemos mostrado acá y lo tenemos mostrado acá. Y entonces usted, haciendo aplicación de estas ecuaciones que estamos mostrando más abajo, usted va a poder resolver el ejercicio. Y yo le sugiero que usted lo haga, lo plantee. Y si no, se remita este ejercicio, está muy bien explicado y también está resuelto por otra vía en el texto que se les ha recomendado, el Gordon. Si alguien lo tiene, lo puede hacer conocer el ejercicio en particular a su compañero, hágalo, pues, ¿no? Preguntas. Todo claro, ingeniero. Bien, esta operación que estamos describiendo a través de este ejercicio es lo que normalmente se denomina llenado. Pero bien podría ser una operación diferente, ¿no? En donde se tenga un recipiente cargado con un fluido y de ese recipiente esté saliendo el fluido hasta que se vacía, es decir, hasta que no sale más. Y entonces estamos en una operación que lógicamente se va a denominar vaciado, que serían los dos extremos, ¿no? Entrada sin salida o salida sin entrada. Y digamos, en la gama de casos intermedios vamos a tener sistemas abiertos que tengan entrada y que tengan salidas simultáneamente. Bueno, seguramente cuando estén trabajando en la ayudantía, van a poder tener una mejor apreciación de esto que estamos mencionando. De todas maneras, lo importante es que usted capte los elementos que sean, digamos, fundamentales para entender el modelo, pues, ¿no? Vuelvo a insistir si tienen alguna pregunta. Con esto vamos a dar por terminado el tema de la primera ley y entonces nos abocaríamos a
el desarrollo de la segunda ley de la termodinámica, o ley de la entropía. Por eso insisto en que si tienen alguna consulta, la pongamos sobre el tapete. Disculpe, el libro, ¿cómo digo? Perdón, el libro, ¿no lo puede escribir en el chat, por favor? Hay mucho ruido en su micrófono, no sé si me puede volver a repetir la cosa. Con más calmita no le puedo entender qué me dijo. ¿Cuál es el nombre del libro? Estaba preguntando mi compañero. No, definitivamente no lo entendí. No sé si el parlante de mi aparato está mal, qué es lo que pasa, pero no entendí qué me dijo. Quizás si se aleja un poquito de su micrófono, me repite la cosa. Estaba Nada. preguntando el nombre del libro, ingeniero, pero ya le mandaron una foto al grupo. Ah, del libro. Sí, ya le mandaron una foto de cuál es el libro al grupo. Ya. Busquen ahí está este ejercicio que acabo de describir, ¿no? En realidad aquí debería anotar masa final. Hay ciertas consideraciones que son lógicamente teóricas, ¿no? Como por ejemplo que no hay intercambio de calor en el sistema, de que el sistema está inicialmente vacío. Eso es lógicamente teórico, pues, ¿no? Porque este, dentro de la atmósfera terrestre no hay nada que esté vacío, pues, ¿no? Bueno, mírenlo, y si tuvieran alguna duda sobre este caso en particular, pregunten, pregunten. No se pierde nada con preguntar todo lo que le provoque dudas. No sé qué más podemos añadir que sea importante acerca de la primera ley. Ustedes me dirán. No, todo claro, ingeniero. Ya, bueno, yo quisiera hacer algunos planteamientos preliminares sobre el tema de la segunda ley, por lo menos para tener ya un primer pantallazo del asunto. Así que voy a borrar, digo, de la segunda ley, ¿no? Porque eso es lo que pretendemos desarrollar. Recordamos que esta ley, conocida también como ley de la entropía, que es una variable de estado que la vamos a simbolizar con la letra S mayúscula si es total o S minúscula si es intensiva. Se conoce también como ley de la entropía, y la intención de esta ley es evaluar todo lo que ofrece el análisis termodinámico hasta la aplicación de la primera ley. Y entonces lo que hace es una calificación diciendo, bueno, es correcto todo lo que se ha hecho antes, existe factibilidad termodinámica de que la cosa ocurra, o en su defecto le pone un alto al asunto, le saca luz roja y dice, bueno, lo que usted ha hecho antes respecto de su análisis, no tiene sentido porque no va a ocurrir nunca. ¿Entiende? Entonces, esta ley hace una calificación, algo así como los exámenes, pues, ¿no? Porque bien puede uno estar asistiendo a todas las clases, estudiando y todo lo demás, pero la verdad de la milanesa recién se va a conocer cuando uno dé examen y obtenga un resultado. Bueno, algo así resulta que ocurre con la segunda ley. Y para entrar en el tema, voy a mencionar un tipo de proceso termodinámico
Para eso voy a hacer uso del diagrama PV, que usted debe saber cómo se llama. Pongo como preámbulo de la cosa de que todo lo que voy a estar manifestando en primera instancia acerca de la segunda ley va a estar referido a un sistema termodinámico cerrado. Entonces, supongamos que este sistema termodinámico cerrado en cuestión se encuentra en este estado, representado por el punto que estoy marcando, y de este estado pasa como consecuencia de un desequilibrio a este otro estado. Llamémosle estado 1, estado 2. Y que el sistema sigue transformándose y pasa del estado 2 por otra trayectoria, como la que está mirando usted en el dibujo, hacia el estado 1. Y entonces pasó de 1 a 2, de acuerdo con el proceso A, y de 2 a 1 de vuelta, de acuerdo con el proceso B. Si al proceso A yo le añado el proceso B, entonces lo que estoy planteando es una transformación en donde el sistema parte de un estado y después de pasar por otros vuelve al mismo estado inicial. Este es un proceso particular que tiene un nombre que seguramente usted lo conoce. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el proceso termodinámico que termina en el mismo estado donde comienza? Ciclo. Estamos hablando de un proceso que se conoce con el nombre de ciclo termodinámico. Y en este caso particular, a fin de ir recordando nuevamente las cosas que usted las debe tener presentes hasta el fin de la materia, lo que estamos poniendo en este diagrama PV es una representación gráfica de dos procesos que son cuasi equilibrio, tanto el A como el B. ¿Ven? Son procesos de trayectoria conocida. Otro asunto que es importante recordar para poder introducirnos en el análisis de la segunda ley es que el área que se encuentra por debajo de cada proceso, por ejemplo, esta área que se encuentra por debajo del proceso A, como esta otra área que se encuentra por debajo del proceso B, representan el trabajo mecánico intercambiado por el sistema cerrado en cuestión con su medio exterior. Entonces, en base a esto vamos a ir haciendo algunos planteamientos que el próximo día nos pueden llegar a conducir a formular la expresión matemática de la segunda ley de la termodinámica para un sistema cerrado. Lo vamos a dejar acá hasta el próximo día y terminada la clase me doy tiempo de mandarles sus notas. ¿De acuerdo? Ok, ingeniero, hasta luego. Bien, hasta el miércoles.